Tenía 14 años la primera vez que mi tío me sentó frente a un mapa de rutas y me preguntó qué veía. No lo que veía en el mapa en el sentido geográfico, lo que veía en el mapa en el sentido del negocio. Señalé 3 puntos sin dudar. Le dije que esos 3 puntos eran donde la estructura perdía tiempo, porque los caminos alternos que usaban como desvío en caso de retén añadían 4 horas al trayecto, y que esas 4 horas en producto fresco significaban degradación del 8% en calidad que el comprador final absorbía como descuento de precio. Mi tío me miró durante 10 segundos. Le dije que si cerraban esos 3 puntos con rutas directas a través de contactos en la presidencia municipal de esos 3 territorios, el margen subía al 23% sin tocar el volumen. Me preguntó cómo sabía eso. Le dije que llevaba 2 años leyendo sus libros, no los libros oficiales, los reales, los que guardaba en una caja de madera debajo de la cama de su cuarto cuando creía que yo dormía. Me llamo Paola Mercado. En el negocio nunca tuve apodo oficial porque los apodos hacen visible, y lo que yo hacía requería ser invisible con la completitud que pocas personas en ese negocio logran mantener durante el tiempo que yo lo mantuve. La reina oculta me lo pusieron los que sabían que existía, que eran 7 personas en 20 años de operación, y me lo pusieron no como título, sino como descripción de lo que era, la autoridad real detrás de un hombre cuyo nombre todos conocían y cuya inteligencia real todos sobreestimaban, porque nadie sabía que la inteligencia real estaba sentada a su lado, disfrazada de sobrina decorativa, que acompañaba al tío a sus reuniones, y que los hombres del negocio miraban sin ver, porque en ese mundo una mujer joven en una reunión de capos es parte del escenario y no parte de la negociación. Esa invisibilidad fue mi activo más valioso durante 20 años. Y fue también la trampa que el negocio me puso desde el principio y que no vi hasta que era demasiado tarde para salir por la puerta que todavía estaba abierta. Nací en 1981 en Culiacán, hija única de Isabel Mercado, que era hermana menor de mi tío Rodrigo Mercado Escobedo, que en el negocio operó durante 25 años con el nombre que no voy a escribir completo, porque tiene familia en 3 estados, y porque los muertos que ese nombre carga todavía no están enterrados en el registro de nadie. Mi madre era maestra de primaria en una escuela del sur de Culiacán, que ganaba 3.500 pesos mensuales en los años 90 y que llegaba a casa a las 6 de la tarde con la cara del que ha gastado toda la energía disponible en otros y que guarda la última porción para la hija que espera en casa, con tareas de matemáticas y preguntas sobre el mundo, que la madre respondía con la honestidad del que no tiene recursos para construir ilusiones sostenibles. Mi padre no existía en el sentido operativo, existía en el sentido biológico, porque en algún punto de 1980 había estado presente en el proceso que produce hijos y después había optado por no estar presente en ninguno de los procesos siguientes. Mi madre no hablaba de él. Yo no preguntaba después de los 8 años, cuando entendí que las preguntas sobre ese tema producían en mi madre una tristeza específica que duraba 3 días, y que era el tipo de tristeza que no tiene utilidad práctica y que por tanto no valía la pena generar. Mi tío Rodrigo funcionaba como figura paterna con la irregularidad que ese negocio produce en los hombres que quieren ser presencias constantes, pero que tienen operaciones que los mueven de un estado a otro, con la frecuencia que la seguridad requiere cuando tu nombre circula en los niveles donde el suyo circulaba. Lo que mi tío Rodrigo era en el negocio, lo supe gradualmente con la metodología que los niños inteligentes, en ese contexto, desarrollan antes de que ningún adulto se los explique. Observando los detalles que los adultos no saben que son observables para una niña de 8 años, que tiene el tipo de inteligencia analítica que la escuela no enseña, pero que la vida en un hogar donde la información correcta puede significar la diferencia entre seguridad y peligro,
desarrolla con la velocidad que la necesidad produce. A los 8 años sabía que mi tío tenía dinero que no correspondía con el rancho ganadero, que era su actividad oficial. A los 10 sabía que los hombres que llegaban a su casa en Culiacán tenían una categoría diferente a los ganaderos normales y que las conversaciones que se cortaban cuando yo entraba al cuarto tenían un contenido que los adultos creían que yo no podía procesar. A los 12 había procesado suficiente para tener una imagen funcional del negocio, aunque con los contornos borrosos que la falta de información directa produce. A los 12 también había comenzado a leer los libros debajo de la cama, no por curiosidad de niña traviesa, por la razón que produce cualquier comportamiento sostenido en personas con ese tipo de inteligencia, porque la información que esos libros contenía era información que mi cerebro podía procesar de maneras que generaban conclusiones útiles, y porque generar conclusiones útiles era lo que mi cerebro hacía naturalmente cuando le daba información suficiente para procesar. Los libros eran dos registros paralelos, uno contable con números que en la superficie parecían ganadería y que debajo de la superficie eran la contabilidad real de transporte y plaza, y uno de contactos con nombres y números y anotaciones en el margen de mi tío, que eran evaluaciones de personas escritas con una franqueza que las conversaciones directas nunca producen. Leí esos libros durante 2 años. Los leía en 15 minutos, mientras mi tío dormía la siesta. Los reponía exactamente donde estaban con la precisión que mi memoria fotográfica hacía posible, y los procesaba durante la semana siguiente con la metodología que había desarrollado en 2 años de lectura sistemática. Para los 14 años, tenía una comprensión del negocio de mi tío que superaba la de la mayoría de sus lugartenientes, porque yo tenía acceso a los números reales y ellos no. Eso fue lo que le dije ese día frente al mapa. Y mi tío me miró con los ojos del hombre que acaba de descubrir que el recurso más valioso de su operación ha estado viviendo en su casa durante 14 años, disfrazado de sobrina que saca dieces en la escuela. No me regañó por leer los libros. Me preguntó cuánto tiempo llevaba haciéndolo. Le dije que 2 años. Me preguntó qué más había visto en los libros. Le dije que los márgenes del corredor norte estaban sobreestimados por el 11%, porque el contable que los producía tenía un método de amortización de gastos logísticos que no incluía el costo real del tiempo de espera en los puntos de transferencia. Me preguntó si tenía solución. Le dije que sí. Le di la solución en 3 oraciones. La aplicó en la semana siguiente. El margen del corredor norte subió al 19% real en el primer mes. Eso fue el inicio. No un inicio que yo elegí con la conciencia de lo que estaba eligiendo. Un inicio que el negocio produce cuando la inteligencia correcta está en el lugar incorrecto, en el momento donde la necesidad de esa inteligencia supera la inconveniencia de que esté en ese lugar incorrecto. Mi tío necesitaba lo que yo tenía. Yo tenía 14 años y no sabía lo que significa estar adentro del sistema al que te acabas de incorporar, porque te incorporas con la naturalidad del que responde a una pregunta directa y no con la conciencia de que esa respuesta es el contrato que el negocio registra como definitivo y que no tiene cláusula de salida escrita en ningún lugar, porque el negocio no usa cláusulas de salida. Lo que siguió en los siguientes 6 años, entre los 14 y los 20, fue la construcción de lo que mi tío eventualmente reconoció en la plaza y el negocio eventualmente registró como la reina oculta. No la construcción dramática del que escala posiciones con sangre y con fierro, la construcción silenciosa del que tiene el acceso a la información correcta y la inteligencia para producir con esa información los análisis que la estructura necesita para sobrevivir en el entorno donde opera. Mi tío me protegió durante ese periodo con la ferocidad específica del que entiende que el activo más valioso de su operación es también el activo más vulnerable, porque su valor no es visible para los otros actores del negocio, y esa invisibilidad es tanto su protección como su limitación.
Me llevaba a las reuniones como sobrina decorativa. Me sentaba a su lado. Me servía agua o refresco cuando alguien me preguntaba qué quería. Yo escuchaba todo con la atención del radar que registra sin transmitir. En el carro de regreso le decía lo que había observado, qué posiciones habían cedido los otros actores, dónde estaban mintiendo sobre sus números, qué alianzas estaban construyendo con los gestos que hacían antes de que las palabras llegaran al punto donde la alianza fuera explícita. Mi tío escuchaba, ajustaba, ganaba. En 3 años, la estructura de mi tío creció al 34% de sus márgenes históricos, con mi análisis aplicado en tiempo real. Los otros actores del negocio atribuían ese crecimiento a que Rodrigo Mercado Escobedo había desarrollado un instinto de negociación que sus 20 años anteriores no habían mostrado con esa consistencia. El instinto era mío. Tenía 16 años. El momento en que mi tío entendió completamente lo que había encontrado llegó en una reunión en 1997 con un actor de Sonora que intentaba renegociar términos de una alianza que había estado produciendo el 22% de los ingresos de la estructura durante 18 meses. El actor de Sonora se llamaba Don Heriberto y era un hombre de 60 años con 30 en el negocio que había perfeccionado la técnica de la renegociación desgastante. Pedir reunión tras reunión, hacer concesiones mínimas, retirarlas en la siguiente reunión con una justificación diferente, hasta que el actor del otro lado cede en términos que habría rechazado en la primera reunión, simplemente porque el desgaste acumulado hace que cualquier cierre parezca mejor que otra reunión. Mi tío cayó en esa técnica 2 veces en los 6 meses anteriores. La tercera reunión la preparé yo durante 4 días, con la información que tenía sobre don Heriberto, de los registros de contactos y de 2 fuentes adicionales que había construido en ese año. La noche anterior a la reunión, le expliqué a mi tío exactamente qué haría don Heriberto, en qué momento y exactamente qué responder en cada punto para producir el cierre en términos que la estructura necesitaba. Le dije que en el minuto 40, don Heriberto haría la concesión real que las reuniones anteriores habían ocultado y que esa concesión llegaría disfrazada de preguntas sobre logística, que en realidad era una oferta de precio. Le dije que responder a esa oferta. La reunión ocurrió exactamente como lo predije. Minuto 42. Don Heriberto hizo la pregunta de logística. Mi tío respondió con la frase exacta que yo le había dado. Don Heriberto cerró en términos que producían 31% de ingreso para la estructura versus el 18% que habrían producido las 2 reuniones anteriores si hubieran cerrado. En el carro de regreso, mi tío no habló durante 20 minutos. Después me dijo, Paola, ¿qué quieres? Le dije que no entendía la pregunta. Me dijo que sí la entendía. Le dije que quería seguir. Me preguntó si sabía lo que significaba seguir. Le dije que sí, aunque en ese momento no lo sabía completamente. Me dijo que lo pensara esa noche y que al día siguiente me dijera, esa noche no pensé en nada. Sabía que ya estaba adentro desde los 14 y que la pregunta que me hacía a los 16 era la formalización de lo que ya era un hecho. Al día siguiente le dije que quería seguir. Me dijo que bien. Me dijo que había una condición. Le dije que lo escuchaba. Me dijo que nadie podía saber, no los hombres de su estructura, no los actores externos, no mi madre, nadie. Le dije que entendía. Me dijo que si alguien lo sabía, él no podría protegerme porque la protección que el negocio ofrece a los actores visibles no aplica a los actores cuya visibilidad destruiría el sistema. Le dije que lo entendía. Me apretó el hombro. Me dijo, eres la hija que nunca tuve, Paola, y por eso mismo esto me va a costar lo que me va a costar. No entendí esa última frase hasta 17 años después. Cuando la entendí, ya era demasiado tarde para que el entendimiento cambiara algo.
Lo que empezó formalmente a los 16 fue el sistema de trabajo más exigente que existe en cualquier negocio, en cualquier contexto, porque combina la invisibilidad que impide el reconocimiento con la responsabilidad que normalmente viene con el reconocimiento y que sin él pesa el doble porque no tienes con quién compartirla. Yo era la inteligencia de la estructura de mi tío sin ser reconocida como parte de esa estructura por nadie excepto él. Era la analista, la estratega, la evaluadora de personas y de riesgos, la diseñadora de operaciones, todo desde un cuarto en la casa de mi tío en Culiacán, donde tenía una computadora con conexión a Internet, que en 1997 era el lujo tecnológico que pocas operaciones del negocio usaban con la sofisticación que yo comencé a desarrollar desde el primer mes. Esa computadora fue el instrumento que cambió la escala de lo que podía producir. Lo que antes hacía con los libros debajo de la cama y con la memoria, ahora lo hacía con bases de datos que construí durante los primeros 2 años, con la metodología que nadie me enseñó, porque nadie en ese negocio en 1997 hacía lo que yo estaba haciendo. Mapeé la estructura completa de mi tío en una base de datos relacional que me mostraba en tiempo real el estado de cada ruta, cada contacto, cada flujo de dinero y cada riesgo potencial identificado. Mapeé también las estructuras de los principales actores competidores con la información que construía de múltiples fuentes independientes, que ninguna sola era suficiente, pero que juntas producían la imagen que las decisiones estratégicas de mi tío necesitaban para producir los resultados que producían. Para los 18 años, la base de datos tenía 4 años de historial y producía proyecciones con 78% de precisión en horizontes de 3 meses, que en el negocio era un nivel de precisión que ningún actor de su nivel tenía ni cercano, porque ningún actor de su nivel tenía a alguien como yo procesando la información que yo procesaba. Mi tío lo sabía, yo lo sabía, nadie más lo sabía. Esa era la arquitectura del sistema que construimos juntos. Y esa arquitectura tenía una grieta que los dos veíamos y que ninguno de los dos nombraba, porque nombrarla requería resolver un problema que el sistema no tenía solución limpia disponible, que una arquitectura de poder invisible produce en el que la sostiene una vulnerabilidad que la visibilidad nunca produce. El actor visible tiene protección del sistema porque el sistema lo ve. El actor invisible tiene solo la protección del que sabe que existe. Y el que sabe que existe, en este caso, era mi tío. Y mi tío era humano. Y los humanos en ese negocio tienen horizontes que el negocio eventualmente alcanza. Esa grieta se volvió fractura en el año que no anticipé, aunque debí anticiparlo, porque estaba en los datos desde 3 años antes, si los hubiera leído con la distancia que la cercanía emocional impedía. La formalización de mi rol en la estructura de mi tío no ocurrió con un nombramiento, ni con una ceremonia, ni con ninguno de los rituales que el negocio usa para establecer jerarquías en sus niveles visibles. Ocurrió con una laptop Dell que mi tío puso sobre la mesa de mi cuarto en enero de 1998 con una sola instrucción: que nadie la viera nunca. No la computadora en sí que cualquiera podía ver. El contenido, los archivos, las bases de datos que para ese momento tenían 3 años de historial y que representaban la inteligencia más completa que existía sobre las operaciones de la estructura de Rodrigo Mercado Escobedo en todo el corredor Sinaloa-Sonora. Me dijo que había encargado a un ingeniero de Guadalajara un sistema de encriptación que haría que los archivos fueran ilegibles para cualquier persona que abriera la laptop sin la clave correcta. Me dijo la clave. Era el nombre de mi madre con los números del año en que nació al revés. La memoricé en el momento. No la escribí nunca. Vive en mi cabeza desde hace 27 años, con la solidez de las cosas que el cuerpo decide que no puede permitirse olvidar. Con esa laptop y con los 4 años de metodología que había desarrollado leyendo los libros debajo de la cama, entré formalmente en la fase de operación activa
que los siguientes 16 años construyeron hasta que el negocio los destruyó, de la manera que esta confesión describe, no como analista pasiva que produce reportes para que otros decidan, como operadora activa que diseña las decisiones y las implementa a través de mi tío, que las ejecuta con la presencia y la autoridad que su nombre y su trayectoria en el negocio producían en los otros actores. Era un sistema de dos capas tan perfectamente integrado que desde afuera era invisible. Desde adentro era la estructura de poder más eficiente que he visto en 30 años de conocer ese negocio en todas sus dimensiones. El primer trabajo de diseño operativo real que ejecuté con autonomía completa ocurrió en marzo de 1998. Un actor de Badiraguato llamado El Patrón Chico, 42 años, 4 plazas en el Corredor Norte, había estado presionando durante 6 meses la ruta de mi tío entre Guamúchil y Los Mochis, con levantones menores que individualmente no justificaban respuesta de escala, pero que acumulados en 6 meses representaban pérdidas del 14% en esa ruta, con tendencia ascendente, que la proyección de la base de datos indicaba llegaría al 23% en 4 meses si no se intervenía. Mi tío quería respuesta directa. Levantón de los operadores de El Patrón Chico que habían ejecutado los 3 últimos incidentes. Le dije que esa respuesta producía escalada, que la base de datos proyectaba en 67% de probabilidad de conflicto abierto con el patrón chico en un horizonte de 2 meses. Le dije que tenía una respuesta diferente, que producía el mismo resultado de detener los levantones sin activar escalada. Me dijo que lo explicara. Le expliqué. El patrón chico tenía una deuda de 4 millones con una estructura de Juárez que vencía en mayo. Sus márgenes actuales no le alcanzaban para cubrir esa deuda sin liquidar activos. Los levantones en nuestra ruta eran su manera de generar los 4 millones sin liquidar activos. Si resolvíamos su problema de deuda de manera que le resultara más conveniente que seguir presionando nuestra ruta, el incentivo para los levantones desaparecía sin conflicto abierto. La manera de resolver su problema de deuda sin dársela a nosotros directamente era conectarlo con una estructura de Culiacán que tenía liquidez excedente y que necesitaba acceso a las plazas del Patrón Chico en el norte para una operación específica de transporte que yo había identificado en la base de datos como necesidad no cubierta de esa estructura. Le expliqué el mecanismo completo en 12 minutos. Mi tío me preguntó cómo había identificado la liquidez excedente de esa estructura de Culiacán. Le dije que sus patrones de gasto en los últimos 3 meses eran inconsistentes con sus niveles de operación declarados y que esa inconsistencia indicaba acumulación de efectivo sin destino operativo inmediato. Me preguntó si estaba segura. Le dije que al 81%. Me preguntó qué hacíamos con el 19%. Le dije que ese porcentaje lo cubría el hecho de que si la estructura de Culiacán no tenía la liquidez que yo proyectaba, el mecanismo seguía funcionando con una variante que le expliqué en 3 minutos adicionales. Me dijo que lo ejecutara. Ejecuté la operación en 3 semanas desde la laptop en mi cuarto en Culiacán, sin salir de la ciudad ni hacer una sola llamada directa a ninguno de los actores involucrados. Todo a través de mi tío, que era el nodo visible de cada contacto. El patrón chico recibió el financiamiento que necesitaba. Los levantones en la ruta Guamúchil-Los Mochis cesaron en la primera semana. La estructura de Culiacán obtuvo acceso a las plazas del norte que necesitaba. Mi tío recibió el reconocimiento de haber resuelto un problema en 3 semanas que sus lugartenientes habían propuesto resolver con cuernos de chivo durante 6 meses sin resultado. Nadie supo que la solución había salido de una laptop en el cuarto de su sobrina de 16 años. Ese fue el modelo que operé durante los siguientes 16 años, no siempre con la elegancia quirúrgica de esa primera operación. El negocio no siempre permite la elegancia. Hay momentos donde la única respuesta disponible es la respuesta directa,
que produce consecuencias que el análisis previo no puede eliminar completamente, porque algunos problemas en ese negocio tienen naturaleza que solo la violencia resuelve. Lo que yo hacía en esos casos era diseñar la violencia con la precisión que minimizaba el daño colateral al sistema y maximizaba el resultado que la situación requería. No ejecutarla, diseñarla. La diferencia entre diseñar y ejecutar es la diferencia entre el arquitecto y el albañil. Los dos son necesarios. Los dos son responsables del edificio. Pero el edificio refleja la visión del arquitecto, aunque las manos del albañil sean las que mueven los materiales. Esa distinción la mantuve con la consistencia de un principio durante 14 de los 16 años. En los últimos dos, la distinción se rompió de maneras que esta confesión describirá cuando llegue al momento. Lo que importa ahora es que durante 14 años fui la arquitecta y que los edificios que construí en ese periodo cambiaron la escala de la estructura de mi tío de actor regional a actor de peso nacional, con presencia en 6 estados y relaciones con estructuras que operaban al nivel más alto del negocio mexicano de esa época. Los años entre 1998 y 2003 fueron los años de la construcción de la base. Mi tío entraba a las reuniones con posiciones que yo había diseñado la noche anterior. Salía con resultados que yo había predicho en la base de datos. Su reputación de negociador creció con la velocidad que produce la consistencia de los resultados, porque en el negocio, la reputación no se construye con declaraciones, sino con resultados verificables. Y los resultados de mi tío en ese periodo eran verificables y consistentes, y superaban lo que su trayectoria previa hacía predecible. Los otros actores atribuían ese cambio a que Rodrigo Mercado Escobedo había madurado como operador o a que tenía un asesor externo de nivel que nadie había identificado. Ninguno consideró la posibilidad correcta, porque la posibilidad correcta era literalmente impensable para los hombres de ese negocio en esa época. En 2000, tuve mi primer contacto directo con un actor externo de la estructura, no en mi nombre, en el nombre de una persona que no existía. Mi tío necesitaba verificar información sobre un contacto en la PEGR que se ofrecía como protección mensual a cambio de 50,000 pesos, y que el sistema de verificación que yo había diseñado producía como sospechoso con 73% de probabilidad. La verificación requería una conversación directa con alguien en la PGR que pudiera confirmar la identidad real del contacto. Mi tío no podía hacerla directamente porque su nombre en ese contexto cerraba puertas en lugar de abrirlas. Yo tampoco directamente porque no existía como actor del negocio para ningún interlocutor externo. Creé una identidad. Licenciada en Derecho de una firma corporativa de Guadalajara que hacía auditorías de cumplimiento para empresas que operaban en sectores regulados. La identidad tenía 3 documentos de respaldo: número de teléfono de una línea prepagada que nadie podía rastrear hasta mí, y una historia de 2 años de operación falsa que era verificable hasta el nivel de detalle que una verificación superficial produciría. Llamé con esa identidad al contacto de la PGR. Lo evalué en 16 minutos de conversación. Le hice preguntas que alguien de la firma corporativa haría y que simultáneamente producían la información que el sistema de verificación necesitaba. Al final de la llamada, la probabilidad de que fuera sospechoso subió al 89%. Le dije a mi tío que no firmara con ese contacto. Mi tío verificó por un canal independiente 2 semanas después. El contacto era efectivamente un agente infiltrado de la DEA que había construido la oferta de protección para penetrar estructuras sinaloenses. Mi tío me llamó cuando lo confirmó. Me dijo una sola cosa: la identidad de Guadalajara, manténla activa. La mantuve activa durante 16 años y la usé en 143 contactos externos diferentes, sin que ninguno identificara a la licenciada de Guadalajara
como la sobrina de 16 años, que había hecho la primera llamada desde un cuarto en Culiacán. Para 2002 tenía 20 años, una base de datos con 6 años de historial, 47 identidades operativas diferentes para diferentes tipos de contacto externo y un mapa completo de la estructura de mi tío con proyecciones que en ese año producían precisión del 84% en horizontes de 3 meses. Mi madre seguía siendo maestra de primaria. Seguía llegando a casa a las 6 de la tarde con la cara del desgaste productivo. Yo seguía siendo su hija que estudiaba administración en la universidad local, con promedios que no llamaban la atención, porque llamar la atención en la escuela habría creado el tipo de perfil público que mi función en la estructura requería evitar. Salía con amigas los fines de semana. Tenía una relación con un chico de la facultad que duré ese año y medio y que terminé cuando empezó a hacer preguntas sobre mis horarios que no podía responder con verdades ni con mentiras sostenibles. Ese fue el primero de 4 intentos de vida normal que el negocio fue eliminando con la gradualidad que produce cuando la función que ejerces en él no deja espacio para las variables que una vida normal introduce. El dinero en ese periodo era real, de una manera que transformaba lo que era posible materialmente, sin que la transformación fuera visible externamente. Mi tío me pagaba el 8% de los márgenes de la estructura en efectivo, que llegaba mensualmente a una cuenta que él administraba a mi nombre y que yo no tocaba porque el dinero visible era exactamente el tipo de señal que la invisibilidad operativa requería evitar. Para 2002, esa cuenta tenía 4 años de depósitos que no había tocado. El dinero acumulado era suficiente para construir lo que eventualmente construí, cuando el negocio terminó de la manera que terminó. Pero en ese momento era simplemente un número en una cuenta que confirmaba que lo que hacía tenía valor para la estructura, aunque ese valor no pudiera nombrarse públicamente. La primera vez que vi violencia directa, en lugar de diseñarla desde la laptop, fue en octubre de 2002. Mi tío me llevó a una reunión en un rancho de Sonora que era diferente a las reuniones que había asistido como sobrina decorativa. Esta era más pequeña. 5 personas, incluyendo nosotros dos. Los otros 3 eran actores de estructuras de Sonora que habían estado en conflicto con mi tío por una ruta de El Sarik que producía el 19% de sus ingresos. La reunión era de resolución final, que en el negocio significa que se llega a un acuerdo o se produce la consecuencia que la ausencia de acuerdo requiere. Yo había diseñado la posición de mi tío para esa reunión con 4 días de preparación, que producía una propuesta que el análisis indicaba tendría 71% de probabilidad de aceptación por los 3 actores de Sonora. Los 3 actores de Sonora rechazaron la propuesta en los primeros 20 minutos, con la firmeza de quien ha decidido antes de llegar a la reunión que no habrá acuerdo. Observé los 3 mientras rechazaban. Vi lo que el rechazo en el lenguaje corporal de los 3 producía. No la tensión del que rechaza, porque genuinamente no puede aceptar, sino la relajación específica del que rechaza, porque tiene un plan alternativo que considera superior. Esa relajación era la señal de que los 3 habían coordinado antes de la reunión una respuesta que no era el acuerdo, sino otra cosa. Le pasé una nota a mi tío en el papel de mi libreta. 4 palabras. Tienen plan B, salida. Mi tío leyó la nota. Se levantó. Dijo que necesitaba aire. Salimos. En el carro le dije que los 3 actores habían llegado a esa reunión con instrucción de no cerrar, porque tenían coordinado un levantón de nuestra estructura en las siguientes 48 horas que usarían como presión para tomar la ruta del Sarik sin negociación. No tenía evidencia directa. Tenía la lectura de los cuerpos de 3 hombres que no podían ocultar la calma del que tiene plan alternativo activo. Mi tío me preguntó al 71% o más. Le dije que al 88%, porque los 3 habían mostrado el mismo patrón de relajación en el mismo momento de la reunión, lo cual indicaba coordinación previa,
y no reacción individual. Me dijo que lo manejara. Le dije que necesitaba 12 horas. Activé la identidad de Guadalajara para una llamada a un contacto en Hermosillo que tenía información sobre movimientos de esa estructura de Sonora. En 4 horas, tenía confirmación parcial del levantón planeado. 2 camionetas contratadas en Hermosillo para movimiento nocturno hacia Sinaloa, con 4 hombres cada una. Le dije a mi tío. Me preguntó qué hacemos. Le dije la respuesta que el análisis producía en esa situación con la información disponible. No voy a detallar lo que le dije, porque el detalle de ese tipo de instrucción es el tipo de contenido que esta confesión no puede producir sin convertirse en algo diferente a lo que es. Lo que sí diré es que las 2 camionetas no llegaron a Sinaloa. Los 4 actores de Sonora que habían planeado el levantón aparecieron 3 días después en un paraje de la Sierra de Sonora, sin los recursos que habían llevado para la operación. Los 3 actores de la reunión llamaron a mi tío a la semana siguiente para renegociar la ruta del Sarik en los términos que yo había diseñado originalmente. Cerraron al 91% de esos términos. Esa noche, en el carro de regreso de Sonora, no dormí, aunque el viaje era de 4 horas. No por el peso de lo que había ocurrido, por la activación completa que produce cuando el sistema que has construido durante 6 años procesa en tiempo real una crisis y produce el resultado que el diseño tenía que producir y que la ejecución confirmó. Era la primera vez que el análisis y la operación convergían en tiempo real con la velocidad y la precisión que la situación exigía. Era la confirmación de que lo que había construido desde los 14 no era teoría aplicada con la distancia de la academia. Era sistema operativo real que funcionaba en las condiciones más exigentes que el negocio produce. Mi tío me miró en el carro antes de llegar a Culiacán. Me dijo, ¿estás bien? Le dije que sí. Me dijo, ¿segura? Le dije que sí, pero que esta vez habían pasado cosas que el análisis podía predecir, pero no hacer abstractas completamente cuando ocurrían en tiempo real. Me dijo que lo entendía. Me dijo que si quería parar, que parábamos. Le dije que no quería parar. Me dijo que entonces no había nada más que decir. Tenía razón. No había nada más que decir. El negocio te da esa oportunidad de salida exactamente una vez y en el momento menos conveniente para tomarla. Si no la tomas en ese momento, el sistema te absorbe con la completitud que los sistemas totales producen en los que no salen cuando la puerta está abierta. No salí. La puerta se cerró a los 20 años, en un carro en la carretera entre Hermosillo y Culiacán a las 3 de la mañana. Lo que quedaba del otro lado era todo lo que construí y todo lo que perdí, que es exactamente la misma cosa. Los años entre 2003 y 2010 fueron los años donde la reina oculta dejó de ser un sistema de análisis para convertirse en una arquitectura de poder completa que operaba en paralelo a la estructura visible de mi tío, con la sofisticación que 7 años de construcción producen cuando la inteligencia que los construye no tiene días libres ni vacaciones, ni la distracción que la vida normal introduce en los sistemas que las personas normales construyen. No tenía días libres, porque el negocio no los produce. No tenía vacaciones porque la base de datos no se toma vacaciones. No tenía vida normal, porque la última oportunidad de tenerla la dejé pasar en el carro entre Hermosillo y Culiacán a los 20 años, con la decisión de no salir cuando la puerta estaba abierta. Lo que sí tenía era poder. No el poder visible que el negocio exhibe con camionetas blindadas y escoltas y cuernos de chivo en los retenes. El poder real, que es el que determina los resultados independientemente de quién firma los acuerdos y quién aparece en las fotografías que los servicios de inteligencia archivan. Ese poder es invisible por definición y por eso es el más sostenible, porque no produce el blanco que la visibilidad construye en ese negocio, donde ser reconocido como actor poderoso
Es simultáneamente el pico de la carrera y el inicio de la cuenta regresiva hacia la captura o la eliminación. En 2003, la base de datos tenía 7 años de historial y proyectaba con precisión del 87% en horizontes de 3 meses. Eso no es estadística abstracta. En el negocio, eso significa que de cada 10 decisiones que el análisis producía, 8.7 se confirmaban como correctas en el periodo proyectado. El 13% restante no era error de análisis en el sentido de que el análisis fuera incorrecto. Era la variable humana que ningún sistema puede eliminar completamente, porque los seres humanos toman decisiones irracionales con la frecuencia suficiente para que la irracionalidad sea una variable que el modelo debe incluir y que no puede incluir con precisión, porque la irracionalidad, por definición, no sigue patrones predecibles. Lo que hacía con ese 13% era construir protocolos de contingencia que activaba cuando la proyección empezaba a mostrar señales de desviación, que era generalmente a los 20 días de una decisión clave, cuando los primeros efectos secundarios de la irracionalidad empezaban a ser visibles en los datos. Mi sistema de información en ese periodo tenía 32 fuentes activas en 7 estados. No todas sabían que eran fuentes. Aproximadamente la mitad eran fuentes involuntarias que proveían información sin saber que la información llegaba a mí, porque el canal que la proveía era un canal que ellos creían que servía a otro propósito. Las otras 16 eran fuentes activas, que reportaban directamente a través de mecanismos que había diseñado para que los reportes no fueran trazables al sistema central. Ninguna fuente activa sabía que había otras fuentes activas. Cada una creía que tenía una relación bilateral con una persona específica, que en todos los casos era una de las identidades operativas que mantenía activas. La licenciada de Guadalajara era la más usada. Tenía también un empresario agroindustrial de Hermosillo, una funcionaria de segundo nivel de la Secretaría de Comunicaciones con identidad falsa que usaba para contactos en el sistema federal, y 6 identidades adicionales de menor uso que activaba para operaciones específicas y que mantenía en estado latente entre usos. La operación más compleja que diseñé y ejecuté en ese periodo fue en 2005. Tenía 2 componentes que se ejecutaban simultáneamente en 2 estados diferentes, con actores que no sabían que formaban parte de la misma operación. El objetivo era reconfigurar el corredor de El Sarik, que mi tío controlaba desde 2002, para absorber 2 rutas adicionales que una estructura de altar, Sonora, había perdido ante la presión federal de la Operación Cóndor que la PGR ejecutó ese año en la zona fronteriza. Las 2 rutas valían el 31% de los ingresos potenciales del corredor si se integraban correctamente. El problema era que 3 actores tenían interés en esas 2 rutas y que la competencia abierta entre los 3 y mi tío produciría un conflicto que la base de datos proyectaba en 79% de probabilidad de violencia sostenida durante 4 meses, con pérdidas netas para todos los actores involucrados, incluyendo nosotros. La solución que diseñé usaba a los 3 actores competidores para eliminarse mutuamente en lugar de usarlos como competencia directa, no con violencia que yo activara, con información que activara la desconfianza existente entre ellos que la base de datos había mapeado durante 3 años y que era suficientemente profunda para que una cantidad mínima de información correctamente posicionada produjera la cadena de reacciones que el análisis predecía. El primer movimiento fue filtrar a través de la identidad del empresario agroindustrial de Hermosillo información a uno de los 3 actores que indicaba que otro de los 3 había acordado en secreto con el tercero tomar las 2 rutas de altar, dejando al primero fuera. La información era falsa en su contenido específico, pero era verosímil porque la relación entre el segundo y el tercero actor tenía historia de coordinación
que el primero conocía y que hacía la traición descrita plausible, sin requerir verificación adicional. El primer actor reaccionó exactamente como la base de datos predijo. Cortó comunicación con el segundo y el tercero y comenzó a construir su propia operación de toma de las rutas de altar de manera unilateral. El segundo movimiento fue filtrar al segundo actor información que indicaba que el primero y el tercero habían acordado excluirlo. El tercer movimiento, ejecutado 48 horas después, fue filtrar al tercero información que indicaba que el primero y el segundo estaban coordinados contra él. En 72 horas, los tres actores habían roto coordinación entre sí y estaban ejecutando operaciones unilaterales para tomar las mismas rutas que producían interferencia mutua que ninguno podía resolver sin atacar a los otros dos. En las 3 semanas siguientes, los tres actores consumieron recursos en conflicto mutuo que los dejaron con capacidad reducida al 34% de su nivel inicial en esas zonas. Mientras se consumían entre sí, mi tío entró con 2 semanas de preparación logística que yo había coordinado en paralelo y tomó las dos rutas de altar con la facilidad del que llega a un campo de batalla después de que los combatientes se han eliminado mutuamente. El costo total de la operación para nuestra estructura fue cero en violencia y 800,000 pesos en logística. El beneficio fue el 31% adicional de ingresos en el corredor de El Sarik, que proyectaba 22 millones anuales a márgenes del 29%. Mi tío me llamó cuando tomamos las rutas. Me dijo que era un trabajo perfecto. Le dije que había sido trabajo de la base de datos más que mío. Me dijo que la base de datos la había construido yo. Le dije que tenía razón. Me dijo que merecía un porcentaje mayor. Le dije que el 8% era suficiente por ahora. Me preguntó por qué por ahora. Le dije que el porcentaje podríamos revisarlo cuando la estructura llegara al nivel donde el volumen hacía que el 8% fuera un número que requiriera administración propia. Me dijo que cuándo sería eso. Le dije que en 18 meses, si el corredor de altar se integraba al ritmo que la base de datos proyectaba. Se cumplió en 16. Ese año, 2005, fue también el año de la primera operación que rompió la distinción entre diseñar y ejecutar, que había mantenido desde los 14 años. No completamente. En el sentido específico de que un problema requirió que yo estuviera físicamente presente, en lugar de operar desde la laptop. Había una fuente activa en Culiacán que comenzó a mostrar señales de doble reporte. Proveía información a mi sistema, pero simultáneamente proveía información sobre mi sistema a un actor externo que el análisis identificó como una estructura competidora de Badiraguato. La fuente era un contable de segundo nivel que había reclutado en 2001 con el sobre mensual estándar. Su doble reporte llevaba aproximadamente 6 semanas, cuando el sistema lo detectó a través de una inconsistencia en la información que proveía sobre movimientos del corredor norte, que era inconsistente con lo que otras 3 fuentes reportaban independientemente sobre el mismo período. El problema de una fuente que hace doble reporte no es solo que compromete la información que has proveído a través de ella. Es que la estructura que la recibe sabe que existe un sistema de información y empieza a buscar sus otros componentes con la metodología que ese conocimiento parcial produce. La fuente había estado activa en mi sistema durante 4 años y había visto suficiente del sistema para que su reporte al actor externo produjera un mapa parcial, pero funcional, de cómo operaba mi inteligencia. Eso era la amenaza real, no la información operativa que había filtrado, que era manejable. El mapa parcial del sistema. Le presenté el problema a mi tío con el análisis completo. Le dije que la respuesta habitual que el negocio produce para ese tipo de problema era la respuesta que protegía el sistema de manera definitiva. Me dijo que lo manejara.
Le dije que esta vez necesitaba estar presente porque el manejo requería verificar directamente algo que ninguna fuente secundaria podía verificar para mí. Si el mapa parcial que la fuente había proveído al actor externo era suficientemente detallado para comprometer la arquitectura del sistema, o si era suficientemente vago para que una reorganización de los canales fuera respuesta suficiente sin necesidad de la respuesta definitiva. Fui a ver a la fuente en su casa de Culiacán un miércoles por la tarde. Usé la identidad de la licenciada de Guadalajara que él conocía como mi interlocutora normal. Llegué con grabadora oculta en el bolso. Lo saludé con la normalidad que 4 años de relación producen. Le pedí un vaso de agua. Mientras me lo servía, activé la grabadora. En los siguientes 40 minutos, conduje una conversación que en la superficie era una reunión de rutina de actualización de reportes y que en su estructura era una evaluación de exactamente qué había reportado al actor externo y con qué nivel de detalle. Lo hice con preguntas que producían respuestas que el análisis de sus gestos y pausas me daba junto con el contenido verbal. Para los 40 minutos tenía la información que necesitaba. Había reportado suficiente para comprometer 3 canales del sistema, pero no la arquitectura central. La reorganización de esos 3 canales era respuesta suficiente. Me levanté para irme. Me dio la mano. La sostuve 2 segundos más de lo normal. Le dije, Rodrigo sabe. Sus ojos lo dijeron todo en el medio segundo antes de que su control lo cerrara. Salí. En el carro llamé a El Lobo, el lugarteniente de ejecución que mi tío usaba para ese tipo de trabajo. Le dije la dirección y le dije que la respuesta definitiva era necesaria después de todo, porque la información de los gestos en el último minuto de la reunión había confirmado que el reporte al actor externo era más completo de lo que la conversación previa había sugerido. El lobo preguntó ¿cuándo? Le dije que en las próximas 12 horas, antes de que la fuente procesara la señal que le había dado y activara algún protocolo de protección que el actor externo le hubiera provisto. No dormí esa noche, no por el peso de la decisión, por la activación del sistema de contingencia que la situación requería. Reorganización de 3 canales en 12 horas más, evaluación de daño potencial de la información comprometida, más diseño de desinformación para los canales del actor externo que habían recibido el mapa parcial. Trabajé hasta las 6 de la mañana. A las 7, el lobo confirmó que la situación estaba resuelta. A las 8, había completado la reorganización de los 3 canales. A las 9, había diseñado la desinformación que pasaría a través de una fuente nueva hacia el actor externo en los próximos 7 días. Mi tío me llamó a las 10. Me preguntó cómo estaba. Le dije que bien. Me dijo que había oído. Le dije que era necesario. Me dijo que lo sabía. Me preguntó si podía dormir. Le dije que sí. Me dijo que bien. Colgó. Dormí 4 horas. Me levanté. Continué con el trabajo porque el trabajo no tiene el protocolo del duelo que las situaciones de ese tipo producen en los que no han desarrollado la disociación que el sistema requiere para funcionar sin paralizarse. Desarrollé esa disociación completamente ese año. No la disociación que los psicólogos describen como patología. La disociación funcional que el negocio produce en los que lo operan al nivel que yo lo operaba. La capacidad de compartimentar el costo emocional de las decisiones en un espacio que no interfiere con la capacidad operativa en el momento en que la decisión se toma y que se procesa en los periodos de baja intensidad con la metodología que la mente desarrolla cuando no tiene otro mecanismo disponible. Ese procesamiento diferido nunca es completo. Lo sé ahora con la perspectiva que el tiempo da. Pero en ese momento era suficiente para seguir operando y seguir fue lo que elegí. Los años 2006 a 2009 trajeron el período de mayor expansión de la estructura y también las operaciones que más peso tienen en el inventario que esta confesión hace. En 2006
diseñé la absorción de 3 plazas menores en el corredor Sonora-Arizona, que dejaron de ser de actores independientes y pasaron a ser operadas por lugartenientes de mi tío sin que los actores anteriores tuvieran alternativa, porque el proceso de absorción que diseñé usaba presión financiera antes que violencia en 2 de los 3 casos, y violencia quirúrgica solo en el tercero, donde el actor no respondía a ninguna otra variable porque tenía respaldo externo de una estructura de Tijuana que neutralicé usando información de la base de datos sobre una deuda de ese actor con esa misma estructura que la estructura de Tijuana desconocía y que al conocerla cambió su evaluación de respaldo. En 2007, asistí a una reunión en un rancho de Badiraguato que era diferente a todas las anteriores, porque el nivel de los actores presentes superaba cualquier reunión donde había estado antes. No voy a nombrar a todos los que estaban, porque varios siguen vivos y activos en contextos que esta confesión no puede comprometer. Lo que sí diré es que en esa reunión estaban presentes actores cuyas caras aparecen en los archivos de la DEA con clasificaciones de objetivo prioritario y cuya presencia en ese rancho era la señal de que la estructura de mi tío había alcanzado el nivel donde los actores de ese calibre lo consideraban interlocutor válido para conversaciones de coordinación que en los niveles donde esos actores operaban son las conversaciones que determinan quién controla, qué territorio, en qué horizonte de tiempo. Mi tío me llevó como siempre, sobrina decorativa. Agua o refresco cuando alguien preguntaba. Esta vez me senté al fondo de la sala, en lugar de al lado de mi tío, porque la reunión tenía actores cuya capacidad de lectura superaba la de cualquier actor que había encontrado antes, y cuya presencia al lado de mi tío habría producido preguntas sobre mi función que el sistema no podía absorber en ese momento. Desde el fondo, observé durante 4 horas. Al final de la reunión, en el carro de regreso, le di a mi tío el análisis completo de lo que había observado. ¿Qué actores estaban formando alianza lateral que la reunión oficial no había mencionado? ¿Qué territorios estaban siendo marcados implícitamente como fuera de negociación a través del lenguaje corporal de los representantes de esas zonas? ¿Y cuál de los actores presentes tenía información sobre los movimientos de nuestra estructura que ninguno de nuestros canales había detectado como filtración? Este último punto era el más urgente. Uno de los actores de la reunión sabía sobre una operación nuestra en el corredor norte que solo 4 personas en la estructura conocían. Su conocimiento era visible en una referencia oblicua que hizo durante la reunión, que el resto de los asistentes procesó como comentario general sobre el corredor norte, pero que mi sistema de análisis leía como referencia específica a nuestra operación, porque usaba terminología que solo alguien con información interna habría usado en ese contexto específico. Le dije a mi tío quién era el actor. Le dije el nivel de detalle que la referencia sugería. Le pregunté quiénes de las 4 personas que conocían esa operación habían tenido contacto con ese actor en los últimos 30 días. Me dijo que los verificaría. Verificó. Encontró el canal de filtración en 48 horas. Lo resolvió en 72. No me dio detalles. No los necesitaba. En 2008 ocurrió algo que ningún análisis había producido como posibilidad en la base de datos, porque estaba fuera del rango de variables que el sistema consideraba relevantes. Me enamoré. No del negocio ni de la adrenalina que el poder produce, aunque esas 2 cosas habían llenado el espacio que el amor ocupa en las personas que no tienen el negocio como estructura total de su existencia. Me enamoré de un hombre. Se llamaba Daniel. Tenía 32 años. Era ingeniero civil que diseñaba infraestructura de agua potable para municipios rurales de Sinaloa. No tenía nada que ver con el negocio. Lo conocí en la única actividad que mantenía, que era completamente externa al sistema. Clases de piano los martes y jueves en una academia del centro de Culiacán que había empezado en 2004 como el único espacio donde existía como Paola
y no como ninguna de las identidades operativas, ni como la sobrina de mi tío. Daniel no sabía quién era. Sabía que me llamaba Paola y que estudiaba piano con la seriedad del que toca para sí mismo y no para audiencias. Me preguntó en la tercera clase si quería tomar un café. Le dije que sí. Tomamos café. Me preguntó a qué me dedicaba. Le dije que administración de una empresa familiar de exportaciones agrícolas. Era la cobertura que usaba para explicar los horarios irregulares y las ausencias frecuentes que mi trabajo producía. Aceptó la explicación con la naturalidad del que no tiene razones para dudar de una mujer que conoce en una academia de piano. Salimos durante 8 meses. Fueron los 8 meses más complicados que había tenido desde los 14, porque la existencia de Daniel en mi vida producía exactamente el tipo de variable que el sistema no podía absorber sin consecuencias. Una persona externa que me conocía lo suficiente para notar inconsistencias entre la cobertura y la realidad, y que tenía el tipo de inteligencia que las inconsistencias registra, aunque no siempre las verbaliza. En el séptimo mes, empezó a hacer preguntas sobre los viajes, sobre las llamadas que tomaba fuera de su presencia, sobre los días donde desaparecía 24 horas sin explicación suficiente. No preguntas de desconfianza, sino preguntas de una persona que está construyendo una imagen de quien ama y que encuentra huecos que la imagen oficial no llena. Le dije en el octavo mes que la relación no podía continuar, no con la verdad, con la mentira más limpia disponible, que había decidido irme a vivir a Guadalajara por trabajo y que una relación a distancia no era algo que pudiera sostener en ese momento de mi vida. Me miró durante un tiempo que no me di. Me preguntó si era verdad. Le dije que sí. Me dijo que lo sentía. Le dije que yo también. Me abrazó en la puerta de su departamento. Me fui. En el carro lloré durante el tiempo que tarda la carretera entre su colonia y mi casa en Culiacán. Después entré a la casa. Abrí la laptop. Continué con el trabajo. Mi tío me llamó esa noche. No sabía lo de Daniel. Nadie en la estructura lo sabía, porque había mantenido esa relación completamente fuera de todos los sistemas. Me llamó por trabajo. Le di la respuesta que el trabajo requería. Colgué. No volví a intentar tener una vida normal después de Daniel. El costo de intentarlo era mayor que el costo de no intentarlo, y en el negocio, los cálculos de costo son los que determinan las decisiones independientemente de lo que los sentimientos prefieren. Para 2010, la estructura de mi tío controlaba 8 plazas completas, 23 rutas en 4 estados y producía ingresos de 4 millones mensuales con márgenes del 33%. Mi sistema de información tenía 48 fuentes activas en 8 estados con precisión proyectiva del 89% en horizontes de 3 meses. Yo tenía 28 años y había pasado 14 en ese negocio, sin que nadie, excepto mi tío y 3 personas de confianza máxima, supieran que existía como componente de la estructura. Esa invisibilidad era perfecta en todos los aspectos, excepto uno que el análisis no había identificado como variable crítica, hasta que se materializó en 2010 con la brutalidad que los errores de análisis producen cuando son de primer orden. Mi tío enfermó. No con la enfermedad menor que el sistema absorbe con una reorganización temporal, con la enfermedad que los médicos de Culiacán identificaron en mayo de 2010 como un problema cardíaco de la severidad que cambia los horizontes de tiempo, de manera que el sistema que construiste, asumiendo que el nodo central seguiría operando, se convierte de repente en un sistema que necesita funcionar sin ese nodo central y que nunca fue diseñado para eso, porque el diseño original asumía que el nodo central era permanente. Esa asunción era el error de diseño más grave de los 14 años. Lo vi completo en el momento donde el médico le explicó a mi tío el diagnóstico, y yo estaba presente en esa consulta porque era la primera persona que mi tío llamó cuando salió de la primera cita.
El médico habló durante 20 minutos. Yo escuché y procesé. Al final de esos 20 minutos, la base de datos mental que había construido durante 14 años produjo una proyección que ningún horizonte de 3 meses podía contener, porque el horizonte que el diagnóstico producía era considerablemente más corto. Salimos del consultorio. Mi tío me miró en la calle con el sol de mayo de Culiacán sobre los dos. Me preguntó qué íbamos a hacer. Le dije que lo pensaría. Me dijo que no había mucho tiempo para pensar. Le dije que lo sabía. Me dijo, Paola, lo que construiste es tuyo. Necesito que lo sepas antes de que las cosas cambien. Le dije que lo que construimos era de los dos. Me dijo que no, que era mío, que él había sido la cara, pero que la estructura era mía desde el mapa a los 14 años, y que lo que viniera después también lo sería si yo decidía que lo fuera. Esa declaración era la más honesta que mi tío había hecho en 28 años de conocerlo. Y era también la declaración que activaba el problema que el diagnóstico producía en su forma más concreta. Si la estructura era mía y mi tío dejaba de ser el nodo visible, yo tenía dos opciones: salir del negocio con lo que había acumulado y dejar la estructura a quien quisiera tomarla, o volverme visible. Las dos opciones tenían costos que el análisis no podía resolver en el tiempo que el diagnóstico me daba. Esa noche fue la primera vez en 14 años que abrí la laptop y no pude trabajar. La decisión la tomé en 48 horas, porque el diagnóstico de mi tío no daba más tiempo que ese para seguir procesando sin actuar, y porque el negocio en ese nivel no tolera los vacíos de decisión con la paciencia que los problemas personales requieren para resolverse con la reflexión que merecen. El análisis producía dos opciones con costos verificables y una tercera que el análisis no producía naturalmente, pero que existía en el espacio entre las dos opciones verificables y que requería creatividad operativa en lugar de proyección estadística. La primera opción era salir, tomar los recursos acumulados en 12 años de 8% de márgenes crecientes que para 2010 representaban un número que no voy a decir, pero que era suficiente para vivir en cualquier lugar del mundo, con la calidad que ese número produce durante el resto de mi vida, sin necesidad de trabajar un día más. La segunda era volverme visible como actora principal de la estructura, con mi nombre real y mi cara real en las reuniones donde antes había estado como sobrina decorativa. La tercera era construir un sistema de transición que transfiriera la inteligencia que yo representaba a una estructura que pudiera operar sin mí como nodo central, pero que siguiera produciendo los resultados que mi análisis había generado durante 14 años. La primera opción era la más limpia en términos personales y la más costosa en términos del sistema, porque la salida de la reina oculta sin transferencia de inteligencia era la muerte inmediata de la estructura que había construido y la redistribución de sus plazas y rutas entre los actores competidores que llevaban años esperando exactamente el tipo de vacío que la enfermedad de mi tío producía. Esa redistribución generaría violencia que afectaría a personas que no tenían nada que ver con el negocio, porque la violencia en ese negocio, cuando se redistribuye territorio, no discrimina entre los que están adentro y los que están afuera del sistema. Esa consideración era real, aunque no era la única razón por la que la primera opción no era la que elegiría. La otra razón era más simple y más difícil de admitir en una confesión que pretende honestidad. 14 años en ese sistema producen en el que los opera una orientación hacia el trabajo que hace que la idea de salir sea más abstracta que concreta, aunque los recursos para hacerlo estén disponibles. El negocio no te retiene con cadenas, te retiene con la identidad que construyes dentro de él y que fuera de él no tiene dónde existir. La segunda opción era la más peligrosa, porque la visibilidad en ese negocio tiene el horizonte que describí antes, y porque hacerme visible en 2010 con la enfermedad de mi tío como contexto
era hacerme visible en el momento de mayor presión de los actores competidores que interpretarían la transición como vulnerabilidad y que atacarían con la velocidad que ese tipo de lectura produce. Además, la visibilidad requería que los actores con quienes la estructura negociaba aceptaran a una mujer de 28 años sin historia visible en el negocio como la nueva autoridad de una estructura que había operado durante 25 años bajo el nombre de Rodrigo Mercado Escobedo. Esa aceptación no era imposible, pero requería tiempo y demostración y recursos que en 2010 no tenía la holgura de un período de transición normal. La tercera opción era la que elegí, no porque fuera la más fácil, era la más difícil, porque requería construir en tiempo comprimido lo que normalmente requiere años. Un sistema de sucesión que transfiriera la inteligencia operativa sin transferir la vulnerabilidad que la transferencia de inteligencia produce cuando el receptor no tiene el contexto suficiente para procesarla sin comprometer lo que recibe. Diseñé ese sistema en 48 horas con la metodología que la base de datos producía cuando la ponía en modo de análisis de contingencia, que era el modo que activaba cuando el horizonte de tiempo normal no estaba disponible. El sistema de sucesión tenía tres componentes. El primero era la identificación del actor interno de la estructura, que tenía la combinación de lealtad y capacidad suficiente para ser el nuevo nodo visible, no el lugarteniente más fuerte ni el más antiguo. El que tenía la inteligencia de contexto suficiente para ejecutar las posiciones que el análisis le proveyera sin tener que entenderlas completamente, porque entenderlas completamente requería los 14 años de construcción que él no tenía. Ese actor era un hombre que mi tío había reclutado en 2004 de una estructura de Sonora, donde había sido contador regional. Se llamaba Marcos, 41 años, disciplinado, analítico, sin el ego del operador de campo que necesita sentirse el centro del sistema. Exactamente el perfil que la transición requería. El segundo componente era la transferencia parcial de la base de datos a un sistema que Marcos pudiera operar sin comprender su arquitectura completa. Diseñé una interfaz simplificada que presentaba las proyecciones y los análisis en formato de instrucción directa, sin el contexto metodológico que la generaba. Marcos recibiría análisis que decían qué hacer, en qué situación, con qué probabilidad de éxito, sin ver el sistema que los producía. Era la separación entre el resultado del análisis y el análisis mismo que preservaba la inteligencia central del sistema, aunque la operación visible la manejara alguien que no era yo. El tercer componente era mi tío. Necesitaba que mi tío se mantuviera como figura nominal de la estructura durante el tiempo que la transición requería, aunque su condición no le permitiera tomar decisiones operativas. Ese rol nominal era posible si el sistema de información que yo operaba desde atrás producía exactamente los mensajes correctos a los actores correctos para que la percepción externa de la estructura fuera de continuidad, aunque la realidad interna fuera de transición. Era el mismo sistema de cobertura que había operado durante 14 años, pero en dirección inversa. Antes ocultaba mi inteligencia detrás de la figura de mi tío. Ahora usaría la figura de mi tío para ocultar la transición que estaba ocurriendo detrás de ella. Le presenté el plan a mi tío en junio de 2010. Lo escuchó durante 40 minutos sin interrumpir. Al final me dijo que Marcos era la elección correcta. Me dijo que el sistema de interfaz simplificada era inteligente, pero que tenía una vulnerabilidad que yo no había nombrado. Le pregunté cuál. Me dijo que Marcos eventualmente notaría que las instrucciones que recibía eran demasiado precisas para hacer el análisis de cualquier sistema que él pudiera ver, y que cuando lo notara, haría preguntas que el sistema no podría responder sin revelar que existía un nivel que él no controlaba. Le dije que tenía razón. Le dije que esa vulnerabilidad la había identificado, pero que su materialización
tenía un horizonte de 18 meses, según la base de datos, y que en 18 meses la transición estaría suficientemente consolidada para que Marcos conocer la arquitectura completa no produjera el riesgo que producía en este momento. Mi tío me preguntó qué pasaba si yo no estaba disponible cuando llegara ese momento. Le dije que para eso era el tercer componente del plan. Activé el plan en julio de 2010. Introduje a Marcos en el sistema con la cobertura de que mi tío le delegaba análisis estratégico por su condición de salud y que yo, como sobrino de confianza, le proveería apoyo en la gestión de la información. Marcos aceptó con la disciplina que su perfil producía sin hacer preguntas que el protocolo de introducción no respondía, porque ese protocolo estaba diseñado para que las preguntas que naturalmente surgirían en ese proceso tuvieran respuestas que satisfacían la curiosidad sin abrir el nivel siguiente antes de que estuviera preparado. Las primeras 6 semanas del sistema de sucesión funcionaron con la precisión del 84% que la base de datos había proyectado. Marcos ejecutaba las instrucciones del sistema simplificado con la efectividad que su perfil producía y los resultados externos de la estructura eran consistentes con los resultados históricos que los actores externos esperaban. Mi tío mantenía el rol nominal con la presencia suficiente para que su imagen siguiera siendo el punto de referencia del negocio en los territorios donde la estructura operaba. Yo operaba desde el cuarto sin ventanas, con la misma metodología de 14 años, pero con la adición del sistema de transmisión hacia Marcos, que añadía una capa de trabajo que las jornadas de 16 horas que había tenido en los años anteriores extendía a 19. En la séptima semana llegó la primera señal de que el plan tenía una variable que no había incluido en el análisis, porque era de la categoría de variables que el sistema no puede anticipar, porque dependen de la naturaleza humana específica de actores, que el sistema no había modelado con suficiente profundidad. La variable era Ernesto, el hermano mayor de mi tío, 64 años. Había estado fuera del negocio desde 2001, cuando una operación fallida le costó 2 años en el Centro Federal de Readaptación y la pérdida de sus plazas en Chihuahua. Había vivido los 9 años siguientes en relativa invisibilidad en un rancho en Sinaloa, que mi tío le financiaba con el tipo de pensión que la familia produce cuando el miembro que la recibe es demasiado peligroso para dejar sin recursos y demasiado quemado para incluir en las operaciones activas. Ernesto llegó al rancho de mi tío en agosto de 2010, no con visita familiar, con la evaluación del buitre que detecta el estado del sistema desde afuera y que cuando el estado es el que detectó en agosto de 2010, activa la agenda que había tenido desde 2001, recuperar lo que perdió con el dinero y la inteligencia de la estructura de su hermano menor. Mi tío me llamó para decirme que Ernesto estaba en el rancho. Le pregunté qué quería. Me dijo que había pedido ser incluido en la transición. Le pregunté qué le había respondido. Me dijo que nada todavía. Le dije que le diera 48 horas. Analicé a Ernesto en esas 48 horas con la información que la base de datos tenía sobre él y con 3 llamadas a fuentes activas que actualizaron su estado actual. Lo que encontré no era el Ernesto quemado de 2001, era el Ernesto de 2010, que había usado 9 años de invisibilidad para construir relaciones que su hermano menor no sabía que tenía. 2 contactos en estructuras de Chihuahua que habían absorbido sus plazas en 2001 y con quienes había mantenido comunicación que ninguno de los sistemas de información de mi tío había detectado porque nadie había considerado a Ernesto relevante desde 2001. Esas relaciones no eran las de un hombre que pide reincorporación, eran las de un hombre que negocia toma usando la enfermedad de su hermano como ventana de oportunidad. Le presenté el análisis a mi tío. Se quedó en silencio durante 5 minutos. Me dijo que Ernesto era su hermano. Le dije que lo sabía. Me dijo que no podía hacer lo que el análisis sugería con su hermano. Le dije que entendía.
Le dije que entonces necesitábamos una respuesta diferente, que el análisis no producía naturalmente, pero que existía si estábamos dispuestos a pagar su costo. Me preguntó cuál. Le dije que la única respuesta que neutralizaba a Ernesto, sin la respuesta definitiva, era incluirlo en la transición, en un rol que tuviera suficiente apariencia de poder para satisfacer su agenda, pero que estuviera suficientemente contenido para que no pudiera usar sus contactos de Chihuahua como palanca contra la estructura. Le dije que eso requería diseñar un rol que no existía, crearlo con suficiente credibilidad para que Ernesto lo aceptara como genuino, y construir los mecanismos de contención que impidieran que el rol se convirtiera en lo que Ernesto querría que se convirtiera. Mi tío aceptó. Diseñé el rol en 72 horas. Lo llamamos coordinador de relaciones externas, que en el lenguaje del negocio sonaba como función de representación, y en la realidad era una posición que le daba a Ernesto acceso a reuniones con actores de segundo nivel, donde podía sentirse relevante sin tener acceso a la información operativa que su agenda requería para materializarse. Los mecanismos de contención eran tres. Todas sus comunicaciones externas pasaban por un canal que yo monitoreaba en tiempo real. Todos los actores con quienes se reunía recibían briefing previo de mi tío sobre los límites de lo que Ernesto podía comprometer. Y sus contactos de Chihuahua fueron neutralizados de manera indirecta a través de una operación de desinformación que los convenció de que Ernesto estaba bajo vigilancia federal, que hacía cualquier alianza con él de alto riesgo para sus operaciones. Ernesto aceptó el rol con la satisfacción del que cree que ha obtenido lo que buscaba. Durante 6 meses, operó dentro de los límites del rol sin detectar los mecanismos de contención. En el séptimo mes, los detectó parcialmente, no los mecanismos completos. Detectó que sus comunicaciones estaban monitoreadas porque uno de los actores con quienes se reunió le dijo que había recibido información previa sobre su visita que solo podía venir de un monitoreo interno. Ernesto no dijo nada a mi tío. Vino a verme. Llegó al cuarto sin ventanas una tarde de marzo de 2011 sin avisar. La puerta no estaba con llave, porque el cuarto sin ventanas no era conocido por nadie excepto mi tío. Ernesto lo conocía porque había estado en esa casa en los 90 antes de su condena. Entró. Me encontró frente a la laptop con 3 pantallas activas y un mapa de rutas proyectado en la pared. Me miró durante 10 segundos, con los ojos del hombre que acaba de confirmar una hipótesis que había estado construyendo durante semanas. Me dijo, «¿Eres tú?» No como pregunta. Le dije que sí. Me dijo cuánto tiempo llevaba. Le dije que desde los 14. Me dijo, «Dios mío». No con admiración, con la evaluación del estratega que entiende que el activo que acaba de descubrir es más valioso de lo que cualquier estimación previa sugería. Me preguntó si Rodrigo lo sabía. Le dije que sí. Me preguntó si alguien más lo sabía. Le dije que 3 personas. Me preguntó si yo sabía lo que él haría con esa información. Le dije que tenía 3 opciones y que la base de datos producía probabilidades sobre cuál elegiría. Me dijo que lo dijera. Le dije que la probabilidad más alta, con 64%, era que intentara usar esa información para negociar un rol real en la estructura con mi tío, usando el descubrimiento como palanca. Le dije que la probabilidad del 27% era que intentara venderla a uno de los actores de Chihuahua que yo había neutralizado y que aún tenían resentimiento con la estructura. Le dije que el 9% restante era que guardara la información para usarla en el momento donde su valor fuera máximo, que el análisis no podía predecir, porque dependía de variables de su carácter que no tenía modeladas con suficiente profundidad. Me miró durante un tiempo que no me di. Me dijo, «¿Y qué hace la reina oculta con el hombre que sabe que existe?» Le dije que dependía de qué hacía ese hombre con lo que sabía. Me dijo que era un hombre justo,
que quería lo que era suyo desde que su hermano lo había superado en 1995, que no quería destruir lo que yo había construido, que quería ser parte de ello con un rol real y no el teatro del coordinador de relaciones externas. Le dije que lo pensaría. Me dijo que tenía 24 horas, porque después de 24 horas, su paciencia tenía el límite de los hombres que han esperado 10 años para recuperar lo que perdieron. Esa noche hablé con mi tío. Le dije lo que había ocurrido. Se quedó en silencio durante un tiempo largo. Me dijo, ¿qué dice la base de datos? Le dije que la respuesta definitiva tenía costo que el sistema podía absorber en términos operativos, pero no en términos de lo que quedaba de la relación entre él y su hermano en el tiempo que le quedaba. Me dijo que entonces no era opción. Le dije que tenía razón, que no era opción, pero que las alternativas disponibles tenían costos que tampoco eran simples. Me dijo que Ernesto siempre había querido lo que él tenía, que desde niños, que la condena de 2001 había sido la consecuencia de esa ambición, sin la disciplina que la ambición requiere para producir resultados en lugar de condenas. Me dijo que quizás había llegado el momento de dejar que Ernesto tuviera algo real. Le dije que si Ernesto tenía algo real, el sistema de sucesión que habíamos diseñado para Marcos colapsaba porque Ernesto no era Marcos y porque Ernesto con rol real significaba Ernesto con acceso a la arquitectura del sistema. Y Ernesto con acceso a la arquitectura del sistema era exactamente el tipo de variable que el diseño original había excluido por razones que el análisis producía con certeza del 91%. Mi tío me dijo algo que no esperaba. Me dijo, Paola, llevo 30 años en este negocio. Tengo 62 años y un corazón que los médicos dicen que tiene horizonte limitado. Lo que construiste es extraordinario, pero yo no lo construí solo para que sobreviviera después de mí. Lo construí para que tú vivieras bien después de mí. Y si Ernesto sabe que existes, y si Ernesto tiene la agenda que dices que tiene, entonces lo que yo quiero, antes de que me vaya, es que tú estés protegida de una manera que Marcos y el sistema de transición solos no pueden producir. Y Ernesto, con algo real y con la información de que existes, puede ser esa protección si se maneja correctamente, porque Ernesto con algo que perder no actúa contra lo que lo sostiene. Era la lógica del hombre que ha operado en ese negocio durante 30 años y que sabe que la protección real no viene de los sistemas, sino de las personas que tienen interés en que estés protegida. Era también la lógica del hombre enfermo, que mira hacia adelante con el horizonte limitado que el médico le había dado y que quiere que lo que importa sobreviva al horizonte. Le dije que lo pensaría. Pensé toda la noche. A las 6 de la mañana llegué a la conclusión que el análisis producía, aunque no era la conclusión que habría preferido. Mi tío tenía razón en la lógica, pero estaba equivocado en la persona que aplicaba esa lógica. Ernesto no era el tipo de protección que describía, porque la protección que Ernesto podía ofrecer era condicional a que sus intereses se mantuvieran alineados con los míos, y esa alineación tenía la solidez de los acuerdos, que no tienen mecanismo de enforcement, excepto la conveniencia mutua. Cuando la conveniencia dejara de ser mutua, la protección se convertiría en amenaza con la velocidad que ese tipo de conversión produce en ese negocio. Pero tampoco tenía la respuesta definitiva disponible. No porque no fuera operativamente posible, porque mi tío me había dicho que no era opción, y mi tío tenía razón en que en el tiempo que le quedaba, yo no podía ser la persona que tomaba esa decisión sobre su hermano. Esos límites que el amor pone al análisis son los límites donde el sistema falla, no porque el amor sea irracional, sino porque el sistema fue diseñado por una persona que tenía amor en su arquitectura desde el inicio y que no lo había incluido en las variables, porque a los 14 años no tenía suficiente experiencia del amor para saber que era exactamente el tipo de variable que el negocio explota con mayor eficiencia cuando necesita producir una grieta en el sistema que de otra manera no tendría punto de entrada.
Ernesto fue la grieta, y yo lo permití, porque mi tío me lo pidió. Y esa permisión fue el inicio del colapso que el negocio produce cuando el amor y el análisis apuntan en direcciones incompatibles, y tú eliges el amor. Ernesto entró al sistema en abril de 2011, con el rol que diseñé en 3 días de trabajo, que fue el más incómodo de los 16 años en el negocio, porque diseñar la incorporación de una variable que el análisis identificaba como amenaza de primer orden dentro del sistema que habías construido para protegerte de exactamente ese tipo de amenaza es el tipo de contradicción que el negocio produce cuando el amor y la lógica apuntan en direcciones incompatibles. Y tú eliges el amor. No lo elegí completamente. Lo permití parcialmente porque mi tío me lo pidió y porque en el tiempo que le quedaba no podía ser la persona que le negaba lo que pedía para el hermano que había conocido antes que a mí, y que en la memoria de un hombre de 62 años, con horizonte limitado, cargaba el peso de una historia compartida que ningún análisis puede cuantificar con la precisión que los sentimientos le dan. El rol de Ernesto en el sistema reformulado tenía 3 capas visibles y una capa de contención que solo yo veía. La primera capa visible era coordinador operativo regional para los territorios de Chihuahua, donde tenía sus relaciones históricas. La segunda era acceso a reuniones de nivel medio, donde su presencia generaba la credibilidad que un hombre de su trayectoria produce en actores que lo habían conocido antes de su condena de 2001. La tercera era participación nominal en las decisiones de asignación de recursos, que Marcos ejecutaba desde la interfaz simplificada que yo administraba desde el cuarto sin ventanas. La capa de contención era el sistema de monitoreo que había diseñado para sus comunicaciones desde el primer día del rol anterior y que mantuve activo con 3 mejoras técnicas que la situación nueva requería. Ernesto operó dentro de las capas visibles durante 4 meses, con la disciplina del que sabe que está siendo evaluado y que el periodo de evaluación determina el acceso que viene después. No intentó penetrar la arquitectura del sistema durante esos 4 meses. No hizo preguntas que el protocolo no respondía. No activó sus contactos de Chihuahua para movimientos que el monitoreo habría detectado. Fue exactamente el operador contenido que el rol requería con la consistencia que convenció a mi tío de que la decisión había sido correcta y que comenzó a producir en mí la duda sobre si el 91% de certeza que la base de datos había asignado a la amenaza de Ernesto era precisión real o sesgo del analista que había modelado a Ernesto con la desconfianza preexistente que el descubrimiento en el cuarto sin ventanas había producido. Esa duda fue el segundo error de diseño real de los 16 años. El primer error fue no incluir la enfermedad de mi tío como variable en el modelo de continuidad desde 2005, cuando los primeros indicadores de su condición cardíaca eran visibles en los datos de sus patrones de comportamiento, si los hubiera buscado con la metodología que usaba para todo lo demás. El segundo error fue permitir que la duda sobre el sesgo me hiciera bajar la intensidad del monitoreo de las comunicaciones de Ernesto del 100% al 60% en el quinto mes, porque el sistema de monitoreo completo requería 6 horas diarias de procesamiento, que el resto del trabajo no me dejaba sin sacrificar la calidad del análisis operativo que Marcos necesitaba para las decisiones del día a día. Ernesto esperó exactamente el momento donde el monitoreo era 60%. No porque supiera que era 60%, porque los hombres con 30 años en ese negocio tienen la intuición del que ha sobrevivido suficiente para desarrollar el sensor que detecta cuándo la presión sobre ellos es máxima y cuándo tiene espacios. Ese sensor no es analítico, es animal. Y el sensor animal de Ernesto en el mes 5 detectó el espacio que el 40% de monitoreo reducido producía con la precisión que yo no podía modelar en la base de datos porque no era modelable.
En octubre de 2011, Ernesto hizo 3 llamadas a través de un sistema que no pasaba por ninguno de los canales que yo monitoreaba. No un canal nuevo que hubiera construido desde su incorporación. Un canal que existía desde antes de 2001, que yo no había detectado en el análisis de sus comunicaciones, porque era un canal que operaba a través de una persona que no aparecía en ninguna de las bases de datos que el sistema tenía sobre Ernesto. Una mujer de Culiacán, que había sido su contacto en los años 90 y que había mantenido activa durante su condena con la paciencia del que no descarta ningún activo, independientemente de cuánto tiempo lleve inactivo. Las 3 llamadas produjeron un resultado que mi sistema detectó no a través del monitoreo de Ernesto, sino a través de un cambio en el comportamiento de 2 actores de Chihuahua, que el análisis identificó como anómalo en la segunda semana de noviembre. Los 2 actores de Chihuahua comenzaron a reposicionarse en zonas limítrofes con los territorios de Sonora que la estructura de mi tío controlaba con la gradualidad que no activa alarmas inmediatas, pero que la base de datos, con 8 años de historial sobre esos actores, reconocía como el patrón específico que precede a una toma coordinada en horizonte de 4 a 6 semanas. Revertí el monitoreo de Ernesto al 100% inmediatamente. En 3 días, tenía la imagen completa de lo que había ocurrido en octubre. Ernesto había ofrecido a los 2 actores de Chihuahua información sobre la arquitectura del sistema, a cambio de su reposicionamiento en los territorios de Sonora, que le darían el control real que el rol nominal que yo había diseñado nunca le había dado. No toda la arquitectura. Lo que había podido reconstruir en 5 meses de operación desde adentro del sistema, más lo que había inferido del diseño de la interfaz simplificada que usaba Marcos. Era suficiente para que los actores de Chihuahua entendieran que la estructura de Rodrigo Mercado Escobedo tenía un componente oculto de inteligencia que era la fuente real de sus resultados, y que ese componente podía ser absorbido si la transición de poder que la enfermedad de mi tío producía se gestionaba con la velocidad que la ventana de oportunidad requería. Le presenté el análisis a mi tío en la tercera semana de noviembre. Estaba en su cama. No había salido en 2 semanas por la condición cardíaca que el médico había clasificado como fase 3 en octubre. Me escuchó desde la cama con los ojos cerrados. Cuando terminé de hablar, me dijo: ¿cuánto tiempo tengo para resolver esto? Le dije que 3 semanas antes de que el reposicionamiento de Chihuahua se convirtiera en movimiento activo contra los territorios de Sonora. Me dijo que lo resolviera yo. Le dije que para resolverlo necesitaba recursos de ejecución que normalmente autorizaba él. Me dijo que los autorizaba todos. Me dijo que hiciera lo que el análisis produjera como respuesta correcta. Le dije que el análisis producía una respuesta sobre Ernesto, que no había sido opción en marzo. Me quedó en silencio 15 segundos. Me dijo: Rodrigo Mercado autoriza lo que sea necesario para proteger lo que construimos. Cerró los ojos. No volvimos a hablar sobre el tema. Lo que siguió en las 2 semanas siguientes fue la operación más dolorosa que ejecuté en 16 años, no por su complejidad, sino por su naturaleza. Ernesto era el hermano de mi tío. Era la persona por quien había permitido la grieta en el sistema. Era la demostración viva de que el amor en la arquitectura del sistema no es una variable que el análisis puede gestionar con la metodología que gestiona todo lo demás, porque el amor no responde a las mismas reglas que el análisis aplica a los actores que no tienen esa categoría en el sistema. No voy a describir la respuesta. Esta confesión ha descrito suficiente de ese tipo de respuestas en los años anteriores para que el lector entienda lo que sea necesario significa en ese negocio cuando el actor que autoriza tiene 30 años en él y sabe exactamente lo que está autorizando. Lo que sí diré es que Ernesto desapareció del negocio en la primera semana de diciembre de 2011 de una manera que los 2 actores de Chihuahua interpretaron como señal de que la estructura tenía capacidad de respuesta,
que su reposicionamiento no había anticipado y que los llevó a retirar sus movimientos con la velocidad del que recalibra el riesgo de una operación, cuando la variable que creía conocer produce un resultado que no había modelado. Mi tío murió el 14 de enero de 2012, no por la operación de diciembre, por la condición cardíaca que el médico había predicho con la precisión que los médicos a veces tienen cuando el cuerpo ya ha tomado la decisión que la medicina no puede revertir. Murió en su cama en el rancho de Culiacán, con la cocinera y con Rafael, su lugarteniente de mayor antigüedad, presentes. Yo estaba en el cuarto sin ventanas cuando Rafael me llamó. Bajé. Lo vi. Me quedé de pie, al lado de su cama, durante el tiempo que nadie puede medir, porque el tiempo en esos momentos no funciona con la métrica que el reloj produce. Me fui al cuarto sin ventanas. Abrí la laptop. La base de datos seguía activa con los reportes de la semana. Cerré la laptop. No la volví a abrir en 3 días. Los 3 días que no abrí la laptop fueron los 3 días donde el sistema funcionó sin mí por primera vez en 16 años. Marcos ejecutó desde la interfaz simplificada con la efectividad que su perfil producía. Los actores externos interpretaron el silencio de la estructura como duelo privado que el negocio permite en esos periodos, porque incluso en ese mundo, la muerte de una figura de 30 años produce un momento de pausa que los competidores generalmente respetan en los primeros días, porque atacar en ese momento produce la reacción unificada de la estructura en duelo, que es más costosa que esperar a que el duelo termine y la estructura muestre sus grietas naturales. Las grietas naturales llegaron en el cuarto mes, no desde afuera, desde adentro. Marcos comenzó a detectar exactamente lo que mi tío había predicho en junio de 2010, que las instrucciones del sistema simplificado eran demasiado precisas para ser el resultado de cualquier análisis que él pudiera ver. En abril de 2012, me preguntó directamente si había alguien más involucrado en el análisis que él no conocía. Le dije que el sistema tenía componentes históricos que yo administraba como herencia de mi tío. Me dijo que esa respuesta no era suficiente. Le dije que era la respuesta disponible. Me miró con la evaluación del analista, que sabe que la respuesta disponible no es la respuesta completa y que calcula si presionar o esperar. Esperó. En mayo de 2012, Marcos recibió una oferta de una estructura de Sonora que le daba el 40% de sus márgenes actuales a cambio de información sobre la arquitectura del sistema de inteligencia de la estructura de Rodrigo Mercado Escobedo, no de la estructura visibles. Del sistema de inteligencia que los actores externos sabían que existía, aunque no supieran quién lo operaba, porque los resultados que la estructura había producido durante 14 años eran demasiado consistentes para ser el resultado de análisis convencional. Mi sistema detectó la oferta a través del canal de monitoreo de Marcos, que había activado en febrero con la misma metodología que había usado con Ernesto. Marcos no había respondido todavía. Tenía 48 horas de ventana. Fui a verlo personalmente por primera vez. No como la sobrina del jefe, ni como una identidad operativa. Como Paola Mercado. Le dije mi nombre real. Le dije mi función real. Le dije que llevaba 16 años siendo la arquitectura del sistema que él había estado operando durante 2 años. Vi en su cara la secuencia completa del procesamiento que esa información produce en un hombre analítico, que de repente entiende que la precisión que había admirado en el sistema tenía una fuente que nunca habría imaginado, porque la fuente era exactamente lo que el negocio entrenaba a sus actores a no ver. Le dije que sabía la oferta de Sonora. Le dije que tenía 2 opciones. La primera era que rechazara la oferta y continuáramos con el sistema de transición, con la modificación de que él sabía ahora completamente lo que administraba. La segunda era que aceptara la oferta y produjera la consecuencia que ese negocio produce
cuando un actor interno vende la arquitectura de la estructura que lo sostiene. No lo dije con amenaza en el tono. Lo dije con la indiferencia que 16 años en ese negocio producen cuando describes opciones que no tienen ambigüedad sobre su naturaleza. Marcos eligió la primera opción en 30 segundos. No porque tuviera miedo, aunque el miedo estaba presente, porque era el tipo de analista que evalúa correctamente cuál de las dos opciones produce el mejor resultado para él en el horizonte de tiempo relevante, y la respuesta a esa evaluación era obvia para alguien con su capacidad. Me dijo que tenía una condición. Le dije que lo escuchaba. Me dijo que necesitaba saber para quién trabajaba realmente. Le dije que trabajaba para la reina oculta. Me preguntó si eso era yo. Le dije que sí. Me preguntó cuánto tiempo más podía sostenerse el sistema sin el nodo central que mi tío había representado. Le dije que 18 meses con él, como cara visible, y yo como arquitectura. Le preguntó qué pasaba después de 18 meses. Le dije que esa era exactamente la pregunta que el sistema no tenía respuesta limpia disponible todavía. Los 18 meses que siguieron fueron los más eficientes del sistema desde 2005 y también los más agotadores, porque operar con Marcos, sabiendo completamente la arquitectura, producía una velocidad de ejecución que el sistema simplificado no había podido generar y simultáneamente producía la exposición progresiva que la velocidad de ejecución genera cuando el actor visible tiene el contexto suficiente para tomar decisiones que antes solo yo tomaba. Marcos tomaba buenas decisiones. Ese era el problema. Las buenas decisiones que tomaba sin pasar por mí creaban ramificaciones en el sistema que mi análisis no anticipaba porque no eran parte de la secuencia que el sistema había diseñado y que producían efectos secundarios que requería procesamiento adicional que el volumen de trabajo de esos 18 meses ya no podía absorber sin degradación de la precisión. La precisión bajó del 89% al 81% en el 10º mes, del 81% al 74% en el 14º. Esa degradación no era visible para nadie excepto para mí, porque nadie más tenía el historial completo que hacía que la diferencia entre 89% y 74% fuera medible. Pero yo la veía, y la veía como la señal que el sistema producía cuando había llegado al límite de lo que una persona sola podía administrar con la calidad que el negocio en ese nivel requería. En el 17º mes, ocurrió el evento que el 74% de precisión no pudo anticipar. Una operación de la PGR coordinada con la DE allegó a 3 de mis fuentes activas simultáneamente en 48 horas. No fue una filtración desde adentro del sistema, aunque lo pareció inicialmente. Fue el resultado de un sistema de inteligencia americano que había estado mapeando las inconsistencias en los patrones de comunicación de las estructuras sinaloenses durante 2 años y que había identificado un nodo de análisis no convencional en la zona de Culiacán que no correspondía con ningún perfil conocido de la inteligencia que operaba en ese corredor. No me identificaron como persona, identificaron el patrón. Y el patrón llevaba a 3 de mis fuentes activas, que al ser presionadas simultáneamente, produjeron información que si se procesaba en conjunto, daba una imagen parcial, pero funcional de la arquitectura del sistema. Tuve 72 horas entre la presión de las 3 fuentes y el momento donde la imagen parcial que produjeron sería procesada con suficiente profundidad para que apuntara directamente a mí. En 72 horas, tomé la decisión que 16 años en ese negocio me habían preparado para tomar, pero que cuando llegó el momento, tardé 12 horas en ejecutar, no por falta de claridad sobre lo que requería, sino por el peso específico de lo que dejar el sistema significaba ahora que el sistema era todo lo que existía de mi vida.
Activé el protocolo de salida que había diseñado en 2003 como contingencia y que había actualizado 6 veces en los años siguientes con la metodología que cualquier sistema sólido aplica a sus planes de emergencia. El protocolo tenía 7 pasos que ejecuté en el orden exacto que el diseño producía. Transferí el control operativo completo a Marcos, con documentación que le daba la arquitectura completa del sistema, sin la capa de análisis predictivo, que era la parte del sistema que yo no podía transferir, porque esa capa era yo y yo no era transferible. Le dije que el sistema sin esa capa podía operar al 68% de su capacidad histórica, que era suficiente para sobrevivir en los territorios que tenían consolidación fuerte, pero insuficiente para los territorios en expansión que requería la precisión que el sistema completo producía. Le dije que los territorios en expansión los cediera sin conflicto, porque el conflicto, sin la capa de análisis predictivo, producía costos que los márgenes de esos territorios no justificaban. Marcos me preguntó a dónde iba. Le dije que no lo sabía todavía, pero que cuando lo supiera no se lo diría, porque la seguridad de los dos requería que él no tuviera información sobre mi localización que pudiera ser extraída bajo presión. Me dijo que entendía. Me extendió la mano. Se la estreché. Fue el último contacto físico que tuve con alguien de la estructura. Salí de Culiacán en un carro de modelo 2001 con placas de Sonora que había comprado en efectivo en 2009 como parte del protocolo de salida y que había mantenido guardado en un rancho a 40 kilómetros de la ciudad, con documentación completa a nombre de una de las identidades operativas que el sistema de salida usaba como primera capa. Llevaba una mochila con documentos, efectivo en 3 divisas y un teléfono prepagado que usaría una vez para confirmar que el protocolo de salida había sido activado correctamente y que después destruiría. No llevaba la laptop. El sistema central estaba en un servidor que Marcos administraría a partir de ese momento, con la arquitectura parcial que le había dejado, y que era suficiente para que el negocio de la estructura continuara aunque sin la precisión que hacía que continuara al nivel que había alcanzado. Manejé durante 4 horas, sin destino específico, porque el protocolo de salida no especificaba destino, sino dirección, y la dirección era norte, porque norte era donde la primera capa de la identidad operativa tenía historia suficiente para ser creíble en un cruce fronterizo que el protocolo había identificado como el de menor probabilidad de detección, dado el estado de los sistemas de inteligencia americanos y mexicanos en ese corredor en ese periodo. Crucé la frontera en un punto que no voy a nombrar. Del otro lado esperaba la segunda capa del protocolo de salida que había construido en 2007, con la anticipación del que sabe que el sistema tiene horizonte y que el horizonte requiere preparación en el lado correcto de la frontera para cuando llegue. La segunda capa era una cuenta en un banco americano, con un nombre que no era ninguno de los nombres que había usado en 16 años, y que tenía suficiente para los primeros 3 años, sin necesidad de activar los recursos mayores que el 8% de 16 años había acumulado, y que llegaban a través de mecanismos que el protocolo de salida había diseñado para activarse en el 13.er mes, después de la salida, cuando el rastro de la activación fuera suficientemente frío para no producir conexión con el evento de las 72 horas. Estoy en ese 13.er mes, ahora. Tengo 30 años en este negocio, en la forma de 16 de construcción, 2 de desintegración y uno de lo que el protocolo de salida llama estabilización, pero que en la realidad es el período donde una persona que ha sido la reina oculta durante 16 años aprende a existir en un mundo donde nadie sabe que existe en ninguna dimensión, excepto la que el nombre falso y el pasado construido producen. Ese aprendizaje es más difícil de lo que el protocolo de salida anticipó, porque el protocolo de salida fue diseñado por la misma persona que diseñó todo lo demás. Y esa persona, en 2003, cuando diseñó el protocolo, era una persona de 21 años.
que no tenía suficiente experiencia de lo que significa existir fuera del sistema que te define, para anticipar que la parte más difícil de salir no es la logística, sino el vacío que el sistema deja cuando ya no está. El vacío es esto. Me levanto a las 6 de la mañana en un apartamento de una ciudad que no voy a nombrar. No hay laptop con 3 pantallas activas. No hay base de datos con 48 fuentes en 8 estados. No hay análisis pendiente que el negocio requiera antes de las 9. Hay café. Hay una ventana con vista a una calle que tiene el tipo de normalidad que siempre observé desde afuera como el contexto donde las personas que no estaban en el negocio existían, y que ahora es mi contexto, aunque no sea todavía mi realidad, porque la realidad requiere más de un año para ajustarse al contexto que la reemplaza. Tengo 30 años. 30 años, con la densidad específica de haber operado desde los 14 en el sistema más exigente que existe, en términos de lo que consume de las personas que lo operan. La matemática simple produce 29 años que no pasaron dentro del negocio porque entré a los 14 y salí a los 30. Los 14 antes del negocio son los que esta confesión no puede recuperar con ningún análisis, porque son los años donde existía Paola sin la reina oculta. Y esa Paola no tiene acceso a lo que quedó de ella en el proceso de los 16 años siguientes. Mi madre murió en 2009, maestra de primaria hasta los 62 años. Nunca supo lo que esta confesión describe. Esa ignorancia fue la única cosa en 16 años que protegí con la consistencia total que no admitía excepciones ni negociaciones. El negocio no la tocó. Eso es verdad, sin calibración ni condición. Mi tío Rodrigo Mercado Escobedo fue el hombre que me preguntó qué veía en un mapa cuando yo tenía 14 años, y que con esa pregunta abrió la puerta que el negocio cierra detrás de los que entran. Lo hizo sin intención de destruirme. Lo hizo porque tenía una necesidad, y yo tenía lo que la necesidad requería, y porque en ese negocio, cuando confluyen la necesidad y la capacidad, el sistema produce el resultado que ambas generan, independientemente de las consecuencias que ese resultado tiene para la persona que lleva la capacidad. No lo culpo. Culparlo requeriría ignorar que a los 14 años yo respondí a su pregunta con la velocidad del reflejo y no con el tiempo de la decisión, y que esa velocidad fue mía. La puerta la abrió él. Yo entré. La reina oculta fue real. Operó 16 años en las sombras de una estructura que sin ella no habría existido al nivel que existió. Diseñó operaciones que movieron territorios. Construyó sistemas de inteligencia que ningún actor de ese negocio en ese periodo tenía comparable. Protegió a las personas que importaban con los recursos que el sistema producía. Y al final, salió por el protocolo de salida que había diseñado 14 años antes, con la anticipación del que siempre supo que los sistemas tienen horizontes y que los horizontes requieren preparación. Lo que no diseñó el protocolo de salida era la respuesta a la pregunta que el vacío produce cada mañana en el apartamento sin laptop. ¿Quién es Paola Mercado cuando no es la reina oculta? Esa es la única pregunta en 30 años que el análisis no produce respuesta. Y es la única que importa.